Muy buenas tardes, nuevamente en este tiempo de Advientos y ya cercano a la Navidad, los invito a tener otro momento de devoción. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en los versículos 1 a 5, lo siguiente. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Esta es una de las profecías más completas sobre la llegada del Hijo de Dios, de cuáles iban a ser sus virtudes y cuál sería su misión. Ya estamos a 10 días de Nochebuena y estudiaremos este pasaje para entender cuál es el mensaje para nosotros que sigue vigente pese a los siglos transcurridos. Isaías anticipa que Jesús descendería de Isaí, el papá del rey David, que como en su momento David fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu Santo iba a ungir a este descendiente para ser rey sobre toda la humanidad, no por unos años como los reyes terrenales, sino por la eternidad. Al encarnar, Cristo iba a renunciar a parte de su deidad, por lo tanto el Espíritu estaría con él, perfeccionando sus dones para cumplir la misión que el Padre le encomendó. Isaías escribió lo que Dios le había revelado. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, conocimiento, fuerza y temor del Señor. En los evangelios encontramos las pruebas de que el Señor Jesús desde su niñez mostraba sus virtudes, evidenciando que Dios estaba con él y que era el ungido prometido por medio de los profetas. Ya a sus 12 años debatía con los fariseos sobre el Antiguo Testamento, provocando el asombro de los oyentes por sus conocimientos. En sus años de ministerio, cuando le hacían preguntas sobre temas difíciles, Jesús contestaba con certeza y sabiduría. Además, él veía al interior de sus interlocutores, por lo que conocía las intenciones de ellos y podía perdonarles sus pecados o amonestarlos al arrepentimiento. Siempre actuó con prudencia para no crear conflictos. Por lo tanto, él pasaba la mayor parte del año en Galilea, en la casa de Pedro en Capernaum, donde la oposición era menor. Cuando fue necesario, expuso con firmeza los pecados de la dirigencia eclesiástica y del pueblo, como cuando expulsó a los comerciantes del templo. Siempre sus exhortaciones tenían el objetivo de lograr que los pecadores se arrepientan y entonces perdonarlos. Pero muchos rechazaron esa posibilidad y el Señor sentía compasión por ellos. Así lo testificaba Mateo. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Movido por su inmensa compasión, sanó a miles de enfermos, expulsó demonios y resucitó a su amigo Lázaro y a 2 personas más. Estas actividades de Jesús fueron anticipadas por Isaías, tal como lo encontramos escrito en el capítulo 61, versículo 1, donde fueron escritas en primera persona, como si Cristo mismo estuviese hablando. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. La fuerza de voluntad de Jesús le permitió enfrentar la traición de Judas, ver a sus amados discípulos tristes por su arresto,
sufrir la humillación de la crucifixión, pues como le dijo el Señor a Pedro, que si hubiese querido evitar ser atrapado, habría llamado a los ángeles para que lo defiendan. En una profecía posterior, Isaías realza estas virtudes de Cristo afirmando: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Con fidelidad hará justicia, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Realmente, Jesús predicaba con autoridad, sin gritar ni alzar su voz, sin vacilar cuando era necesario retar a sus oyentes, ni desanimarse cuando no querían escucharlo. Fue fiel a sus principios y a su Padre, cumpliendo siempre todos los mandamientos. Otra virtud del Señor mencionada por el profeta es la justicia, que está referida para dos tiempos distintos: su ministerio terrenal y su segunda venida. Aquí en este mundo, Él siempre fue justo, sin discriminar ni por los bienes de las personas, ni por su raza o nacionalidad, ni si eran hombres o mujeres, tratando a todos por igual, incluso a los romanos que oprimían al pueblo de Israel. En el día del juicio final, juzgará con imparcialidad y no se dejará confundir por las apariencias ni por rumores, sino que llevará con él a los creyentes fieles y condenados al cielo por la vida eterna, y a los incrédulos condenará por haber rechazado el Evangelio. Estimados oyentes, por medio de estas profecías, el Espíritu Santo te enseña que tanto Dios el Padre como su Hijo nos darán la vida eterna por su justicia, su gracia y su fidelidad a sus promesas. También el Espíritu Santo nos pide que imitemos estas virtudes que Jesús puso en práctica para dejarnos un ejemplo claro de cómo hacerlo. El Señor sabe que nunca alcanzaremos la perfección, pero hemos de esmerarnos como si fuese posible. A estas virtudes hemos de agregarle la más importante, el amor, como Jesús lo decía una y otra vez. Por eso Pablo escribió: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imitar al Señor llevando una vida de amor porque somos amados por Él. Esta frase resume todo lo expresado en esta reflexión. Repito, imitar al Señor llevando una vida de amor porque somos amados por Él. Pues amando a nuestro prójimo estaremos siendo más sabios, prudentes, fieles, humildes, compasivos, generosos, pacientes y justos. Que así sea. Amén. Todopoderoso Dios, te damos gracias que por tu amor nos llamaste a integrar la familia de la fe, que nos perdonas nuestros pecados y tu Espíritu nos muestra cuál es la senda correcta y nos ayuda a entender tu santa voluntad. Te rogamos que nos animes a compartir tu amor cada día, a vivir con gozo aún en circunstancias difíciles, a confiar en tu misericordia y tu sabiduría, pues tú siempre actúas en favor de tus hijos. Apiádate de quienes están con enfermedades, a los que no tienen el sustento necesario para vivir dignamente y a los que sufren por conflictos familiares, dándole solución a todos estos problemas. Te rogamos que vuelva la paz a aquellas naciones que están en guerra, a los países que sufren enfrentamientos armados entre distintas facciones y en las regiones donde grupos criminales atentan contra las vidas de sus conciudadanos. Permite que los gobiernos del mundo se ocupen de trabajar para disminuir los efectos de los cambios climáticos surgidos de la degradación de la naturaleza provocada por la falta de políticas ambientales. Anímanos a celebrar con gratitud y alegría el nuevo aniversario del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la misericordia, la gracia y la paz del Dios Trino y Uno sean contigo hoy y siempre. Muchas gracias.